Nada, pasamos con el señor Gastón, doctor Mate Urclé, y el qué. Bueno, gracias por el aplauso. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Y acá con respecto al qué, precisamente no quiero definir nada. Porque acá Yakairu estuvo definiendo bastante, va a seguir definiendo Rafa. Pero lo único que hice fue una filmina, ¿eh? No esperen más. No esperen más. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Puede servir como una advertencia para todo lo que se dijo antes y para todo lo que se va a decir después. Si ustedes observan el cuadro, mi idea fue hacer un cuadro conceptual, ¿sí? Para que se comprenda en pocos ítems, esto se podría llenar mucho más, de cómo nuestra psique, en este caso nuestra mente racional, conceptualiza todo lo que nosotros vemos en el mundo exterior. Por eso, de un lado, puse el exterior y por otro lado, el interior. Es decir, el ser humano y el hábitat en donde se encuentra, ya sea virtual o real. Entonces, como todo circuito, decimos, bueno, ¿por dónde empezamos a analizarlo? Podemos empezar por este lado, diciendo, si yo estoy ahí y empiezo a observar un objeto, un ente, en el mundo exterior, lo primero que yo empiezo a percibir gracias a mi plano sensorial, es decir, mis 5 sentidos naturales, recuerden lo que dijo Carl Schwab. No me acuerdo el nombre de Schwab. Bueno. Klaus Schwab. ¿Cómo no vas a acordar el nombre del tipo que está dirigiendo todo esto? Porque no me importan los nombres de esos tipos. ¿Sí? Pero sí importa lo que dicen y los detalles y qué palabras utilizan. ¿Por qué? El tipo mencionó el cuerpo físico, el cuerpo biológico, pero para la percepción de mi propio cuerpo biológico, yo tengo que tener una concepción. Entonces, volviendo al ejemplo, un objeto externo se revela a los sentidos que tenemos por nuestra propia naturaleza, pero lo que se revelan son los designios. ¿Y qué quiere decir con los designios? Si no buscaría la palabra, diría designio, bueno, propósito, objetivo, características del objeto. Todo esto desde un plano externo. A través de los sentidos lo percibimos y acá es cuando entra en juego la parte racional, la razón. ¿Para qué? Para precisamente generar una relación entre objeto singular y objetos. No es lo mismo que ese parlante esté ahí con respecto a esto, que esté en esa posición, cambia su relación. Entonces lo percibo como parlante, pero ahí cumple una función diferente que la de acá. Aunque la función sea emitir sonido y que se me escuche bien. En base a eso, en una estructura psíquica interna, se establecen principios. Esos principios lo que hacen es que nosotros, con una estructura rígida, nos podamos desenvolver. Pero es rígida siempre y cuando nosotros querramos que sea rígida. Y por algo estamos acá reunidos. Porque en algún punto nosotros empezamos a percibir un objeto externo, puede ser el lugar donde habitamos, y empezamos a mover estas cosas, estos principios que ya teníamos establecidos. ¿Qué es lo que pasa acá? La relación entre esos principios y objetos ya pasan a llamarse principios dentro de nuestra estructura interna, están relacionados, como di el ejemplo del parlante. Aunque parezca una tontería geométrica decir, lo pongo ahí con respecto a donde yo estoy, no importa. Entonces se establece esa relación, implica un significado de ese objeto, ¿sí? Yo por eso puse significado / significancia, no es lo mismo, pero en este caso, para resumirlo, lo uní, ¿sí? Y se produce una conceptualización. ¿Por qué? Porque tengo en consideración el contexto en el cual se ubica ese objeto, con respecto a mí, al observador. Pero no termina la cosa ahí. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que yo percibo y aplico la razón
el pensar, el comparar, soy consciente de eso. Esa concientización, acá muchos han hablado de hay que ser consciente, bien. Esa concientización en realidad es un reflejo que lo que hace es proyectar, porque necesito expresar lo que soy consciente. Al expresarlo, yo le coloco un sentido. ¿Se entiende? Ahí están todos girando la cabeza como diciendo, para. Este no está hablando lo mismo que venía hablando. Y ahí aparece la pregunta, Doc, ¿no? Pero no tiene la pregunta sentido. puede aparecer en cualquier parte. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque en este movimiento, el de arriba, ¿sí? Hay un movimiento nociológico, es decir, un movimiento de gnosis, con G, es decir, conocer y cognocer lo que estoy percibiendo. Pero para completar eso, yo necesito aplicarle ese sentido y proyectar un signo. Hiro acá acaba de mostrar una cantidad de signos y símbolos tremendos. Para bien o para mal, no ese es el punto. El punto es entender que este circuito, ¿sí? Lo que genera es que una vez que el objeto es revelado, observar sus designios, percibirlos, racionalizarlos, establecer relaciones, concientizarse de eso y luego, precisamente, expresarlo y ponerle una apuesta de sentido, yo puedo ubicar el objeto e interiorizarlo. Pero a su vez, esa interiorización no es más que un reflejo mío hacia el objeto. Al colocarle un sentido a través de una proyección, lo signo. Al signarlo, le doy una identidad. Y acá Hiro acabó de hablar de identidades. ¿Qué es lo que pasa? Este objeto pasa a insertarse en una estructura cultural. ¿Sí? Entonces, el qué, por eso lo dejé en el medio, el qué, referido al ente u objeto, se inserta en la estructura cultural del sujeto consciente o cultural. Porque al fin y al cabo, todos nos desenvolvemos en una cultura que está armada, ya viene armada, nacemos en esa cultura y se nos van enseñando cosas, o incluso ni siquiera nos dejan descubrir los objetos por sí mismos. Ya vienen presignados. Y volvemos a repetir la palabra, presignados. Acá me faltó colocar la palabra proyección del signo. Entonces, si ya vienen presignados, nos están ahorrando parte del movimiento nociológico, y de acá para acá hablamos de un movimiento axiológico. Es decir, el valor que yo le pongo al objeto lo interiorizo en una estructura psíquica, cultural, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa acá? Esto queda dentro de lo que es... acá te equivocaste, Iru, me parece. Era externa. Sí. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Perdón. Esto queda... Me lo pasaste faltando un minuto para el evento. No estaba grande. Seguí. Hace un minuto. No fue fácil resumir todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Esto queda impreso en una estructura cultural externa, algunos la conocen como superestructura cultural, y define el qué en lo macro, es decir, en la parte dinámica, en la parte colectiva del pensamiento. Yo, por ejemplo, acá estamos hablando de temas como tierra plana, metaverso, la cuarta revolución industrial, pero hay gente en la calle que no lo tiene en cuenta eso. Es decir, no están siendo conscientes de esta parte, pero nosotros sí la estamos advirtiendo. Entonces, están corriendo con una desventaja estratégica. ¿Por qué? Porque si uno dice, che, mirá que si esto sigue así, podemos llegar a esto, ellos te van a mirar y van a decir, estás loco. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuá? Bueno, claro, ese qué, cómo, por qué, para qué, es todo este proceso que una y otra vez tiene que retroalimentarse. ¿Por qué? Por eso muchos decimos, plantearnos la duda, romper esas esfinges que son esos guardianes que se nos aparece en nuestra mente,
haciendo esas preguntas a alguien que está hablando de algo que es totalmente diferente a lo que conocemos, lo que genera es un rechazo. ¿Por qué? Porque altera nuestros principios. Pueden ser muy buenos nuestros principios, pero también pueden ser muy malos. No lo sabemos hasta no abstraernos y darnos cuenta de este proceso de pensamiento. Pero por otro lado, esto queda también, este objeto, en una cultura interna, es decir, en mi estructura rígida interna. Porque si yo no mantengo una cierta estructura, no me puedo desenvolver en el lugar que habito. Si yo me voy a otro país, con otra cultura, con otras costumbres, claro, esto empieza a tambalear, porque me empiezan a mostrar cosas que yo no había visto o que no tenía en consideración. Y ahí es cuando uno agarra y empieza a buscar. Che, ¿y qué herramienta? ¿Y qué utilizo? ¿Y qué? Bueno, hay que hacer todo este camino. Porque de nada me sirve ir y tirar la información y no invitar a que se haga todo ese camino, todo ese proceso. Siempre, acá muchos de los terraplanistas dicen, y fue todo un viaje. Y claro que fue todo un viaje, porque uno tuvo que volver a precisamente a rever todo esto. ¿Para qué? Para poder establecer principios nuevos. ¿Por qué principios nuevos? Porque lo que queremos ver es que este objeto, la frase que siempre decimos, no es como nos los contaron. Pero no quiere decir que sea falso en su totalidad. Porque lo único que nos está mostrando es una parte de la verdad del ente. Es como decía Lenny. ¿Se acuerdan de Lenny? ¿Sí? Ojo, porque cuando te están dando la respuesta a una pregunta que nunca te hiciste, te están dando una orden. No te están dando una respuesta. Es decir, ya te están presentando el signo. Así que bueno, esto viene para que nosotros advirtamos, voy a dar un ejemplo, acá Iro acaba de mencionar cómo funcionaría este metaverso. Pero antes dijeron, porque acá uno puede decir, bueno, nos van a meter en este metaverso. Entonces hay que advertirlo. Hay que usarlo a nuestro favor, hay que rechazarlo, eso quedará en cada uno. Por algo dijeron al final, hay que ir contra el individuo. ¿Por qué? Porque es la última etapa para poder liberarse. Es decir, ser soberbios. En el buen sentido de la palabra. Es que no tiene Soberanos. Tomá. ¿No? No tiene mal sentido tampoco. No anda el micrófono. Claro, no pasa nada. A ver. No Era sé. una boludez, no pasa nada. ¿Ya estamos, Doc? No. ¿Ya está? Sí. ¿Sí? Bueno, lo que quiero cerrar con esto es, ¿y si en realidad meternos en el metaverso no es para decir, che, vamos a vivir en esa virtualidad y eso va a ser nuestra realidad? Quizás está relacionado con lo anterior, es decir, quieren llegar a las 500 millones de personas. ¿Cómo? Metiéndonos en el metaverso. Entonces ahí fíjense cómo un objeto externo, en este caso el metaverso que se está presentando, si nosotros nos plantamos y decimos que el principio y las relaciones de ese metaverso con los individuos va a ser para solamente dormirlos, es una forma de verlo, pero también puede ser para que se autodestruyan. Entonces, fíjense cómo un objeto externo puede ser visto de diferentes formas. Quizás tiene una doble función. Meternos, sí. Dormirnos, sí, por 50 años. Pero de acá a 50 años nos van a ir degradando cada vez más. Y van a lograr ese otro objetivo que quizás ni lo tuvimos en cuenta. O no encontramos la relación entre el metaverso y las 500 millones de personas que quieren dejar. Entonces, bueno, recuerden esto, porque a veces observar el fenómeno, por eso el exterior es el mundo de los fenómenos, las cosas que suceden, como hace Obama, que deja caer el micrófono, la gravedad, es una linda forma de determinar o de signar, ¿sí?, la observación de que el objeto cae. Perfecto. Y acá empezamos los terraplanistas, Iru, no, pero pará, la gravedad esto, la gravedad lo otro, se empezó a analizar, se hizo toda una reinvestigación, se empezó a procesar todo esto y se empezó a ver lo que veíamos en el mundo externo de los fenómenos, poner en jaque el mundo interno de los esquemas y los modelos. Más de uno habrá escuchado al ingeniero decir, presentame el modelo, presentame el modelo. Claro, porque si me vas a romper una estructura psíquica interna,
Si no tengo otra que la reemplace, no sé qué hacer. Y nosotros no tenemos todavía el modelo. Lo que estamos haciendo no es romper esto por romper. Queremos ver esto de otra forma. Porque si vamos comparando cosas, nos damos cuenta de ¿qué? Que precisamente se contradicen muchas cosas. Entonces, si se contradicen muchas cosas, es porque no estamos observando la totalidad del ente. Así que bueno, eso es el pequeño disclaimer que quería hacer. A ver. ¿Este anda o no?